No llores, no es para tanto. ¿Cuántas veces has dicho o escuchado esa frase? Tal vez la dijiste sin pensar, cuando tu hijo se cayó y se raspó la rodilla, o cuando tu adolescente llegó a casa frustrado por algo que parecía pequeño. Es una frase que sale casi por instinto, porque queremos que nuestros hijos sean fuertes, que sigan adelante. Pero, ¿y si esas palabras, dichas con las mejores intenciones, estuvieran dejando una huella más profunda de lo que imaginas? Hoy vamos a hablar de cómo frases como, no llores, pueden enseñar a nuestros hijos a reprimir sus emociones, y cómo eso afecta su desarrollo. Más importante aún, exploraremos cómo podemos ayudarlos a sanar, y cómo podemos sanarnos nosotros mismos en el proceso. Cuando decimos, no llores, no solo estamos intentando calmar a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, les estamos enseñando que ciertas emociones no son bienvenidas. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, puede convertirse en una barrera que los aleja de sí mismos, y de nosotros. Las emociones no son solo reacciones, son la forma en que nuestros hijos procesan el mundo. Cuando un niño llora porque perdió un partido, o se enoja porque no lo invitaron a una fiesta, no está siendo dramático. Está aprendiendo a navegar por experiencias que, para su mente en desarrollo, son enormes. Pero cuando les decimos, no llores, no es para tanto, les estamos dando un mensaje, tus sentimientos no son válidos. Y ese mensaje se queda con ellos. Estudios en psicología del desarrollo, como los de la doctora Susan David, autora de Emotional Agility, muestran que la represión emocional en la infancia puede llevar a problemas de salud mental en la adultez, como ansiedad, baja autoestima, o dificultad para manejar el estrés. Cuando un niño aprende a esconder sus emociones, es como si metiera sus sentimientos en una botella. Al principio, parece que funciona. Pero con el tiempo, esa botella se agrieta, y las emociones salen de formas que no esperamos, enojo descontrolado, retraimiento, o incluso problemas físicos como dolores de cabeza o insomnio. Conocí a Marcos, un padre de un niño de 10 años llamado Diego. Marcos me contó que Diego siempre había sido un niño sensible, pero últimamente parecía apagado. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era para disculparse por todo. Marcos recordaba haberle dicho a Diego, desde pequeño, cosas como, los hombres no lloran, o no hagas un drama por eso. No era por mala intención, Marcos creció escuchando lo mismo. Pero un día, Diego le confesó que sentía que no podía contarle nada porque, siempre lo hacía mal. Ese fue un golpe duro para Marcos. ¿Te has preguntado alguna vez si algo que dices, sin querer, podría estar silenciando a tu hijo? Piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo expresó una emoción fuerte, tristeza, enojo, miedo, y tu reacción fue intentar calmarlo o minimizarlo? No te culpes. Solo observa, ¿qué mensaje crees que recibió tu hijo en ese momento? Imagina que las emociones de tu hijo son un río. Cuando fluyen libremente, el agua encuentra su camino, incluso a través de rocas o curvas. Pero cuando decimos, no llores, es como si pusiéramos una capa de hielo sobre ese río. Al principio, parece que todo está bajo control, la superficie está lisa, tranquila, pero debajo, el agua sigue presionando, buscando salir. Y si el hielo no se derrite, el río puede desbordarse o romperse en formas que no entendemos. Ese hielo no es permanente. Como padres, podemos ayudar a nuestros hijos a derretirlo, a dejar que sus emociones fluyan de nuevo. Pero primero, necesitamos reconocer nuestro propio hielo, las formas en que nosotros mismos reprimimos nuestras emociones, porque los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Ahora, vamos con 3 estrategias prácticas, basadas en la psicología, para ayudar a tus hijos a expresar sus emociones sin miedo, y para reconectar contigo en un nivel más profundo. Estas son herramientas para derretir el hielo, tanto en ellos como en ti. Cuando tu hijo esté molesto, en lugar de decir, no es para tanto, prueba a nombrar lo que ves. Por ejemplo, veo que estás muy triste porque tu amigo no vino a jugar, ¿quieres contarme cómo te sientes? Estudios de la Universidad de California muestran que nombrar emociones, un proceso llamado etiquetado afectivo, reduce la activación de la amígdala, la parte del cerebro que dispara la ansiedad. Esto le enseña a tu hijo que sus sentimientos son válidos y manejables.
Los niños aprenden a manejar emociones viéndote a ti. Comparte tus propios sentimientos de forma sencilla. Por ejemplo, hoy me sentí frustrado porque tuve un día difícil en el trabajo, pero hablarlo me ayuda. Esto no solo normaliza las emociones, sino que crea un espacio seguro para que ellos compartan las suyas. La investigación en terapia familiar sistémica destaca que los hogares donde los padres son emocionalmente abiertos tienen niños más resilientes emocionalmente. Establece momentos regulares para hablar de emociones. Puede ser durante la cena, preguntando, ¿qué fue lo más difícil de tu día y lo mejor? O un chequeo emocional, antes de dormir, donde cada uno comparte cómo se siente. Estos rituales, según el Instituto Gottman, fortalecen el vínculo emocional y reducen la probabilidad de represión emocional en los niños. Volvamos a Marcos y Diego. Marcos empezó a practicar estas estrategias. Una noche, durante la cena, le dijo a Diego, cuando era pequeño, me sentía mal cuando mi papá me decía que no llorara. ¿Alguna vez has sentido algo así? Diego se quedó callado al principio, pero luego admitió que a veces sentía que decepcionaba a su papá. Esa conversación fue el comienzo de un cambio. Diego empezó a hablar más, a compartir sus miedos, y Marcos aprendió a escuchar sin intentar arreglar todo. Decir, no llores, puede parecer un acto pequeño, pero sus ecos son profundos. Cada vez que permites que tu hijo sienta, que llore, que se enoje, que tenga miedo, le estás dando un regalo, la libertad de ser humano. Y al hacerlo, también te liberas a ti mismo de la presión de criar un hijo perfecto. Un hogar donde las emociones fluyen no es un hogar sin problemas, es un hogar donde todos pueden respirar. Hoy, te invito a empezar con algo simple. La próxima vez que tu hijo esté molesto, resiste la tentación de calmarlo rápido. Siéntate con él, escucha, y déjalo sentir. Y luego, reflexiona, ¿cómo manejas tus propias emociones? Porque sanar el río de tu hijo empieza con descongelar el tuyo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Cuida de ti, y cuida el río de emociones de tu familia.